Ahora que hemos terminado nuestro cuadro de texto, vamos a poner las etiquetas. Y para ello nos vamos a apoyar de una muestra en las cuales pues, ahí vemos las etiquetas, como son el nombre de la universidad, el tema, el nombre del alumno, el acotado, la escala, fecha y calificación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a empezar primero poniendo esas etiquetas. Voy a empezar con las del lado derecho, como sería calificación, fecha, y posteriormente continuaremos con las demás. Nos metemos a AutoCAD, me voy a ubicar en mi área, voy a tratar de tener mi posición adecuada, y el botón que me permite meter textos en forma de etiquetas es el botón que tenemos en el área de dibujo llamado Multiline Text, o que lleva un icono de la letra A. En este caso vamos a darle un clic en ese botón y lo que me pide es crear el espacio donde va a caber mi etiqueta. Como en este caso es un campo, voy a darle un clic a ese campo de la etiqueta y más o menos calculo que esté por aquí, en este punto. Y una vez que tenga más o menos el espacio calculado, damos un clic y empezamos entonces a escribir. Para ello, si se dieron cuenta, yo tengo aquí una barra de texto, donde voy a poder meter el texto y el formato. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es escribir la palabra. En este caso, voy a escribir la palabra calificación. Dos puntos. Bueno, en este aspecto, si yo dejara así mi texto, el botón que me permite salirme ya de esta aplicación es prácticamente el botón que tenemos aquí, que es OK. Damos un clic y prácticamente tengo ya la expresión dada en una etiqueta. Si ustedes dan un clic encima del contexto, en una etiqueta quizás sobrada con referente a mi expresión. Por lo tanto, ustedes pueden hacer un poco más pequeña o más grande, dependiendo de lo que necesiten. La idea es que intenten que quede lo más justo posible dentro del cuadro. Listo. Ahora, pero esa es la referencia porque yo he dado un zoom al dibujo. Voy a ver ahora sí, si me alejara un poco, viendo el papel, qué tan grande o qué tan pequeño pudiera ser mi cuadro de texto. En este caso, puede que para mí sea un buen tamaño de texto, pero si nos alejamos un poco quizás se vaya perdiendo o sea una letra muy pequeña. No lo sabremos hasta que nosotros hagamos la impresión, pero si vamos nosotros o entendemos nosotros que es muy pequeño, ¿cómo podemos modificar ya una etiqueta que tenemos? Bueno, esto es muy fácil. Vas a dar doble clic encima del texto y nuevamente aparece el cuadro. Si tú quisieras modificar ya sea el tipo de letra, eh, el grosor y el tamaño, necesitas forzosamente seleccionar la expresión que deseas modificar. Luego, lo que vamos a hacer es que, sea que quieras el tipo de fuente, yo voy a escoger ahorita Calibri, cambio mi formato de Arial a Calibri y voy a pedir que también sean con un tipo de fuente negrita. Ahora bien, a lo mejor necesito un poco más de tamaño. Bueno, al desplegar yo puedo tener algunos tamaños, pero si se dan cuenta, a diferencia del paquete de Word o de algunos procesadores de texto, no tenemos toda la información de tamaños. Nosotros la podemos crear, siempre y cuando nosotros seleccionemos en la casilla donde están los tamaños. Y en este caso voy a dar un tamaño, le voy a poner de tamaño 3. Obviamente ahorita no lo estamos viendo hasta que yo no termine la aplicación con el botón OK, pero vamos a hacerlo. Entonces yo ya tengo un tipo de fuente, un tipo de fuente también negrito, y el tamaño ya sería 3 y más o menos, en mi caso, yo lo veo con una forma bastante aceptable para mi cuadro de texto. Tampoco vamos a llenar con una etiqueta demasiado grande el cuadro de texto, tiene que ser a buen gusto. Ahora bien, lo voy a volver a hacer en la parte de abajo, decíamos que teníamos el concepto fecha. Bueno, aquí hay muchos aspectos, miren. Lo que podemos hacer es volver a utilizar el concepto del botón del cuadro de texto, pero también se puede copiar. Y voy a ver aquí un comando para que ustedes, si una de las etiquetas que represente el campo o la etiqueta de campo representa para todas es igual, entonces se puede copiar. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tú lo que puedes hacer es que aquí tenemos el botón copy en la barra de modificación. Damos un clic y tú puedes seleccionar el texto. Damos un enter
Y nada más lo único que te pide es la posición en la que quisieras agarrar el texto. De preferencia, inténtalo hacer dentro del cuadro de texto. Y entonces tú lo que puedes hacer es ir bajando a posición tu elemento. Ahora que si utilizas el orto será un poco más derecho el alineamiento. Yo en este caso lo voy a dejar en esa posición. Y mira, me permite, ya sin orto, me permite ser libre para que yo pueda poner las diferentes etiquetas que yo quisiera. Aquí, por ejemplo, pudiera tener nombre, bueno, ahí es el tema, y acá podría ser mi nombre. Y me ahorro mucho tiempo con respecto a las etiquetas de los cuadros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en la parte de abajo decía que teníamos era la fecha. Entonces nada más lo único que tengo que hacer es darle doble clic y cambiar la palabra calificación por fecha. Lo tengo, doy OK, porque el formato se sigue repitiendo porque para mí son etiquetas de campos. En este caso voy a revisar un poco el dibujo, me dice que es el tema, efectivamente, y el nombre del alumno. Entonces lo que voy a hacer es que cambiar solamente los campos a tema y damos OK, y el otro sería nombre. Muy bien, y ya tengo mis primeras etiquetas, así de sencillo. Ahora bien, vamos a ver otro aspecto en el cual, bueno, vamos a seguir utilizando el botón de texto, pero ahora para poner el tema, que en este caso representa el nombre de la universidad. Vamos a poner nosotros nuestro campo, vamos a el botón multi-line text, en este caso se ocupa un espacio demasiado grande, más grande que los anteriores, doy un clic, voy a acercar un poco, aquí están mis campos, y voy a escribir primeramente universidad, voy a dar un enter, se me permite, y voy a escribir el nombre de la universidad. En este caso, si yo doy un OK, me alejo, necesito yo ver el tamaño que más o menos mantiene en proporción al cuadro de texto, o dentro del cuadro de texto. En este caso yo veo que la palabra universidad es más pequeña que el nombre que va a llevar a la universidad y además es inclinada y negrita, el nombre de la universidad que estamos manejando. Entonces en este caso nuevamente, como les habíamos mencionado, voy a tratar de tener todo el espacio completo, el cuadro completo, voy a dar doble clic y en este caso voy a seleccionar ambas y voy a empezar con un formato que sería, en lugar de 3 voy a poner 4 porque acuérdense que es un tema. 4 y lo que vamos a hacer es que en este tema, bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, voy a deseleccionar y la palabra universidad va en el centro de la expresión, es decir, vamos a dar aquí un clic en el aspecto centro y yo ya tengo prácticamente la palabra universidad del lado izquierdo y el nombre de la universidad en el centro como se me está pidiendo. Ahora, la proporcionabilidad que se le pueda dar para que este pudiera estar junto depende también del tamaño de la caja, pero es hasta que nos salgamos. Ahorita, por ejemplo, la palabra nombre de la universidad mantiene un concepto de negrito, cursivo y posiblemente un poco más alto. Entonces, por lo tanto, en el tamaño del texto voy a darle 5 ahora de tamaño, es mucho más grande que la palabra universidad. Y al momento de salirme, vamos a ver la proporción del texto. Ahora bien, nuevamente, la palabra universidad con respecto al nombre de la universidad, pues prácticamente están separados. No es la proporcionalidad que se nos está presentando en el cuadro. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, vamos a seleccionarlo y recuerden, nuevamente nuestros tiradores los podemos juntar un poco hasta nosotros considerar que pudiera estar. Ese fue con el tirador de la flecha. Ahora vamos a hacerlo con el tirador cuadrado y este me va a permitir moverlo en posición al centro de la expresión. Y entonces yo ya tendría un título con un formato creado con mi botón de multiline text y listo. Ahora bien, en este caso lo que yo voy a hacer es que como ya esos campos se van a seguir repitiendo, bueno, pues yo nada más selecciono, nuevamente vimos cómo funciona el botón copy, damos clic en copy, vuelvo a tocar dentro de la etiqueta,
bajo. Te digo, te puede ayudar mucho el que lo hagas con orto porque ese te permite hacerlo más derecho. Tiro uno, tiro un tercero, bueno, es un segundo, un tercero, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver cuáles son los campos que le corresponden. Sería acotado en milímetros y escala 1 a 1. Vamos a empezar con el siguiente. Me voy a acercar un poco para que ustedes lo vean. Acotado en espacio en milímetros. Muy importante para el dibujo. Se quedó corto, pero si tiro con mi flecha, este ocupará el espacio que necesite. Y el otro es, vamos a recordarlo, escala 1 a 1. Sustituyo nombre por escala, 1 espacio 1 a 1. Damos OK. Nuevamente quedó igual. Vamos a cortar un poco la etiqueta. De igual manera, si a ti te gusta tenerlos centrados, bueno, pueden ser conceptos etiquetas que pueden quedar centradas. Y tú ya le puedes dar el formato que tú necesites a tu proyecto. En este caso acabamos de ver lo que es texto dentro de AutoCAD. Ahora, para concluir con nuestro proyecto de nuestra hoja normalizada ya con nuestro cuadro y margen, al final lo que tú tengas aquí prácticamente solamente esperará la recepción del dibujo o del proyecto que tengas en Model. Una vez que tú ya tengas tu proyecto dibujado en el área que tú tienes preparada para traer ese dibujo o proyecto, ya nada más lo único que tienes que hacer aquí en la pestaña de Layout es meterte al menú Archivo, vamos a el comando Plot, y en este caso si te das cuenta tú ya tienes tu programación de hoja con tu impresora, con el tamaño de la hoja, la escala requerida de ploteo y seguramente la parte que es la vertical. Nada más bastaría con dar un clic en OK y ya estarías imprimiendo tal cual se está viendo en tu área de layout. Por último, imagínate que necesites hacer otra hoja en otro layout, porque nuestros proyectos muchas veces se componen de muchos planos. Bueno, en este caso te pasas al siguiente layout, es un layout como el que empezamos en el video número 1, seleccionamos obviamente el área de puerto de la visualización, y lo que tienes que hacer solamente es lo siguiente, es darle botón derecho con el mouse, irte a tu manejador de programación de la página, como ya la tienes programada, tu sección, nada más lo único que tienes que hacer es apretar el botón de Set Current o actualizar, cierras y ya tienes otra hoja tamaño carta. En otros videos vamos a ver cómo nosotros podemos traer el formato que tenemos de nuestra hoja normalizada a otra hoja que tengamos que estar creando para seguir haciendo la continuidad de nuestro proyecto.